mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Sagredo, gerente comercial de BCI Wealth Management. Hemos estado en otras ocasiones con ustedes. Para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes en lo que hemos denominado nuestras inversiones al día, una charla que habitualmente nos interesa conectar con ustedes, en particular cuando hemos tenido un periodo muy noticioso, sin duda que desde el fin de semana, con la elección de nuestro nuevo presidente y para entender también las repercusiones y los efectos en los mercados y en particular con nuestra estrategia de inversiones, es que estamos esta mañana aquí con ustedes. También conocer lo que vimos hasta el día de ayer, ¿no es cierto?, del movimiento en la tasa por parte del Banco Central nuestro. Me acompaña esta mañana Samuel Morán. Samuel es Portfolio Manager de Multiactivos de BCI Asset Management, quien ahí configura gran parte de las estrategias que ustedes pueden conocer en los distintos formatos de cartera. José Luis García Campos, jefe Portfolio Manager también de BCI Asset Management. Y Cristóbal Martínez, él es estratega senior de inversiones y derivados en la corredora de bolsa. Así que con ellos vamos a comentar todo este análisis y todas las estrategias que podamos ver hacia el futuro y en particular ver cómo la coyuntura actual, ¿no es cierto?, y las perspectivas en términos de las inversiones. Antes de comenzar, quiero que sepan que ustedes pueden, ¿no es cierto?, poder hacer las preguntas, va a haber un chat para eso. Y después también esta charla va a quedar grabada para poder revisarla en nuestro sitio web www.bci.cl/inversiones. Así que, sin más, quiero ahí presentar a Samuel. ¿Cómo está Samuel esta mañana? Sin duda que hemos tenido harta noticia y claramente, bueno, con lo que supimos ayer, que de alguna forma estaba en línea de lo que es el mercado, ahí comentar, ¿no es cierto?, las perspectivas. Buenos días, Gerardo. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Voy a partir yo con una mirada un poco más global de la economía. Luego ahí el José y Cristóbal van a profundizar un poco más en el tema de Chile. Y también les voy a contar un poco qué estamos viendo y qué estamos haciendo en nuestras distintas estrategias. Estrategias que abarcan todo tipo de perfiles, desde perfiles más agresivos hasta perfiles más conservadores, fondos que son muy atractivos para usted y fondos muy diversificados a nivel global. Por eso vale la pena hablar de un poco más del panorama global. Parto un poco con los retornos de los mercados financieros. Estos son los retornos hasta el 15 de diciembre, hasta antes de ayer, en dólares. En la parte de la izquierda la renta variable, al medio la renta fija y a la derecha las monedas. Queremos partir con esto porque ya prácticamente se está terminando el año y vale la pena revisar un poco cómo ha sido el año en términos de retorno en los distintos tipos de activos financieros. Y lo que podemos decir es que fue un tremendo año, nuevamente. Ya venimos de algunos años, de 2024 también fue un muy buen año.
En la parte de la izquierda podemos ver la renta variable, por ejemplo, el índice global, MSCI World, 21,5% de retorno en el año, mercados emergentes algo más, 30,6%. Y ahí destaco 3 cajitas rojas, estoy destacando Europa, Brasil y Chile, porque justamente son regiones o países donde hemos tomado algún tipo de estrategia. Por ejemplo, hemos estado todo el año subponderando Europa, que a pesar de que le ha ido muy bien, 37,6%, le ha ido peor que a Brasil y que a Chile, que son regiones que estamos, o países que estamos sobreponderando. Y fíjense cómo le ha ido a Brasil y a Chile, ¿cierto? Esto está en dólares, pero también en Chile, en el caso de Chile, si lo miramos el IPSA en pesos, tampoco cambia mucho. De hecho, peora, pero un poquito. Pero fíjense la diferencia con Europa, ¿cierto? Chile 66,5%, Brasil 55,9%, mientras que Europa 37,6%. ¿Por qué digo esto? Porque no solo nos ha ido bien en los portafolios en términos absolutos, sino que además relativo a nuestros benchmarks y a nuestra competencia, por algún tipo de estrategia que hemos tomado, como por ejemplo esta. Lo otro es la renta fija, que son las barritas verdes, también un tremendo año. Por ejemplo, los bonos del Tesoro americano casi 8%, bonos de un poquito, con un poco más de riesgo, como los bonos de mercado emergentes en dólares, 13,5%. Y acá también pongo una cajita roja destacando High Yield y High Yield LATAM, que son bonos con un poquito más de riesgo. En el caso de High Yield es High Yield global, pero principalmente Estados Unidos. Y en el caso de LATAM, bueno, son los mismos bonos, pero en Latinoamérica. ¿Qué hemos hecho nosotros durante todo el año? Hemos preferido los bonos latinoamericanos por sobre los bonos globales y de Estados Unidos. Y también es una estrategia que nos ha pagado. 11,4% llevan los bonos latinoamericanos y 8,1% los bonos globales o de Estados Unidos. Por lo tanto, eso también ha sido una muy buena estrategia en el año que nos ha hecho diferenciarnos y sacar ventaja frente a nuestros benchmarks y a nuestra competencia. Y finalmente, en la parte de la derecha, las barritas rojas son los movimientos de las monedas en el año. Es claro lo que ha ocurrido con el dólar, ¿cierto? El dólar se ha depreciado con bastante fuerza en el año, sobre todo en la primera parte, hasta abril, hasta el Liberation Day. Chile no ha sido la excepción, ¿cierto? Hemos visto un peso chileno ya rondando los 910, 914 pesos. Pero eso ha sido global, ¿cierto? Fíjense, el euro se ha apreciado 13,5% contra el dólar, monedas como el real brasileño 12,3%, por lo tanto, el movimiento que hemos visto en el peso está en línea con lo que hemos visto a nivel global contra el dólar. Quizás la moneda más rezagada aquí es el yen japonés, que prácticamente no muestra apreciación contra el dólar en el año, y tiene que ver un poco con las políticas que ha optado el Banco Central de Japón y también las políticas expansivas que ha adoptado el gobierno, que ciertamente han mantenido la moneda más débil. Pero de resto hemos visto una fuerte depreciación del dólar y una fuerte apreciación del resto de las monedas. Dicho esto, quisiera hacer la pregunta ¿en qué estamos? ¿En qué momento económico nos encontramos? Y quisiera partir con decir que nuestra visión para 2026 es constructiva. Nosotros vemos con muy buenos ojos el próximo año. Creemos que el escenario económico positivo se va a mantener y ahí hay una serie de drivers que deberían hacer que este buen momento económico se mantenga. Acá citamos algunos de ellos. Por ejemplo, tendremos políticas fiscales expansivas en Estados Unidos, en Europa, principalmente en Alemania, con el paquete fiscal que se aprobó en Alemania. En Japón se acaba de aprobar un paquete fiscal bastante ambicioso, y en China, que China ciertamente va a seguir estimulando su economía para alcanzar el target de crecimiento que ellos se proponen. Por lo tanto, tenemos 4 economías muy grandes, en Europa una región, en el mundo, que van a estar con políticas fiscales expansivas, y eso obviamente favorece el crecimiento económico. Luego vamos a tener recortes de tasa en Estados Unidos. Esta semana tuvimos el tercer recorte consecutivo por parte de la Reserva Federal, pero queda todavía algo de camino por recorrer. Vamos a ver más adelante ese tema. Van a haber recortes también en UK, una economía un poco menos relevante, pero que también es importante mencionarlo. Vamos a tener probablemente un incremento en la productividad producto de la inteligencia artificial. Eso es algo que ya estamos viendo este año. Hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, que las empresas están siendo más eficientes, más productivas, y a medida que la inteligencia artificial sigue permeando en las compañías, debiéramos seguir viendo un incremento en la productividad, y eso es positivo, digamos, para las compañías, para las acciones. También debiéramos tener menor incertidumbre política
siempre vamos a tener, pero estamos viendo que podría haber bastante menor incertidumbre política, especialmente en Estados Unidos, en relación al tema tarifario, que ya está bastante más claro. También es un tema que voy a tocar un poquito más adelante. Y también que considerando que vamos a tener las elecciones de medio término en el Congreso en Estados Unidos, esas elecciones son muy relevantes y obviamente le ponen un freno un poquito a las políticas más agresivas de Donald Trump. También vemos que vamos a tener elevados niveles en gastos de capital. Eso es algo que ya lo estamos viendo. ¿Qué quiere decir esto? Las empresas están gastando mucho dinero en construir infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso es positivo para las acciones, ha sido positivo este año, también es algo que voy a ver más adelante en detalle, pero vemos que va a seguir siendo positivo el próximo año. Y también debiéramos tener un dólar más débil, lo cual favorece a las economías de mercados emergentes. Dicho esto, la actividad económica para el próximo año vemos que, como les decía, se mantendría firme. Debiéramos tener una pequeña desaceleración a nivel global de la economía, pero ciertamente seguiría en niveles súper saludables. Por ejemplo, economías como Estados Unidos, que estaban creciendo cercano al 3% o sobre el 3%, incluso si uno mira algunos trimestres, Estados Unidos se empieza a estacionar más en un 2%, que es su PIB potencial. Digamos, el crecimiento que mostraba Estados Unidos los años anteriores no era sostenible, era una economía que estaba claramente sobrecalentada y lo que está aconteciendo es que se está acercando a su crecimiento potencial y eso es sano de ver. Lo mismo en las economías emergentes, vemos un crecimiento un poquito más débil el próximo año en relación a este y al anterior, pero ciertamente un crecimiento muy saludable. China debiera andar entre el 4 y 5%, India sobre el 6%. Brasil también es una economía que venía de un crecimiento muy robusto y debiera mostrar cierta desaceleración, pero todavía debiera estar creciendo en torno al 2%, por lo tanto, en términos de actividad económica, no vemos mayor riesgo. De hecho, vemos que la actividad económica se mantendría en niveles bastante saludables durante el próximo año. En cuanto a la inflación, que es la próxima diapositiva, podemos ver que, bueno, el gráfico es bastante decidor, ¿cierto? Estados Unidos, Europa y Chile, los tres sufrimos con la inflación durante el 2022-2023. En el caso de Chile ya estamos muy cerquita del target, ¿cierto? Cerca del 3% que tiene como target el Banco Central, lo que le ha permitido ir recortando las tasas. Tuvimos recorte esta semana, probablemente el José lo va a comentar más adelante, pero lo cierto es que la inflación en Chile ya está bastante cerca del target. En Europa también el target es más bajo que en Chile. En Europa el target es 2% y la verdad es que la inflación en Europa se encuentra en esos niveles hace ya algún tiempo. Y quizás el que está más complicado acá o más atrasado con el tema inflacionario es Estados Unidos, que también tiene un target de 2% y sin embargo todavía la inflación está más cercana al 3%. A pesar de esto, nosotros vemos que la inflación en Estados Unidos debiera converger a este target de 2% durante la segunda parte del próximo año. Y el tercer pilar importante cuando hablamos de economía también es el empleo, que está en la próxima diapositiva. Acá me voy a afirmar de Estados Unidos, porque es difícil consolidar el empleo como un tema global, pero si nos enfocamos en Estados Unidos y un tema que ha estado bastante en boga últimamente, ha levantado algunas preocupaciones. Lo que podemos ver es que en Estados Unidos también, si bien hay un deterioro evidente el último tiempo, todavía no vemos señales de alarma, ¿cierto? Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos un gráfico que lo que hace es un ratio entre las ofertas de empleo y los desempleados. ¿Qué nos dice este gráfico? ¿Cuántas ofertas de empleo hay en Estados Unidos por cada desempleado? Y ese ratio hoy está en 1. Que ese ratio se mantenga más o menos en estos niveles es bastante saludable. Fíjense, durante, por ejemplo, la crisis subprime en el 2008 en Estados Unidos, ese ratio llegó cercano al 0,2. Eso sí es bastante grave. Mientras ese ratio se mantenga cercano a 1, la verdad que el desempleo no debiera mostrar un repunte importante. Fíjense también cómo llegó a casi 2 ese ratio durante el 2022-2023 y qué es lo que pasaba en Estados Unidos en ese momento. El mercado laboral estaba muy apretado, las empresas tenían dificultades para encontrar gente, los salarios subieron con fuerza y por tanto la inflación también está muy alta. La dinámica que se está viendo en Estados Unidos en el mercado laboral es una dinámica de menor tasa de contratación, pero también una tasa de despidos que se mantiene baja y eso es lo que ha ayudado en parte a mantener la tasa de desempleo más bien contenida.
No estamos viendo despidos masivos en Estados Unidos. Han habido despidos de algunas compañías grandes, pero no son despidos masivos que muevan, digamos, la aguja en términos de la tasa de despido. Esa es más o menos la dinámica. Obviamente hay que seguir monitoreándolo de cerca. La Fed está muy consciente de esto, pero con los datos que tenemos hoy sobre la mesa no vemos mayor preocupación. Y lo otro que hay que considerar es que el cierre de gobierno en Estados Unidos también produce bastante ruido en los datos. Los datos que estamos viendo ahora, esta semana tuvimos datos de empleo de octubre y noviembre, son datos que tienen bastante ruido, que pueden estar sucios, porque mientras se tenía que hacer la colecta de los datos, el gobierno estaba cerrado en Estados Unidos. Por lo tanto, esos datos no vienen limpios, además vienen sucios por el tema del desempleo federal. Se despidió bastante gente del gobierno provisoriamente, esa gente cuenta como desempleado, pero después vuelve a trabajar. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado en la lectura de los datos durante los próximos meses. Lo siguiente es el tema tarifas. La próxima diapositiva podemos ver el tema de las tarifas. El otro tema que siempre vale la pena mencionar es el tema tarifario. Como les decía, vemos hacia adelante un panorama más claro, menos ruido en torno a las tarifas, independiente de lo que ocurra durante los próximos meses con la Corte Suprema en Estados Unidos, que no sé si lo han leído, pero la Corte Suprema debe determinar si las tarifas recíprocas de Donald Trump son legales o ilegales. Podría decir que las tarifas son ilegales y debiera echar pie atrás con esas tarifas. Lo cierto es que si eso ocurre, Donald Trump tendría otros mecanismos para seguir aplicando tarifas, pero lo que ha ocurrido desde abril hasta la fecha es un alivio en el tema tarifario, ¿cierto? Donald Trump fue muy agresivo en abril con las tarifas recíprocas y luego ha ido negociando con ciertos países y la tasa tarifaria efectiva en Estados Unidos ha ido a la baja. Algunas negociaciones han sido más noticiosas que otras, las con China, por ejemplo, probablemente todos las leyeron en los medios. Ha habido otras más que han pasado más desapercibidas, como negociaciones con Suiza, donde la tasa tarifaria cae con fuerza luego de negociaciones de Estados Unidos con Suiza. Y destacamos sobre todo las negociaciones con China, donde obviamente había un acercamiento importante y la tasa tarifaria cae con mucha fuerza. Y en otras regiones asiáticas, como por ejemplo en Corea del Sur, donde tuvimos una reducción de las tarifas desde el 25 hasta el 15% hace algunas semanas, lo cual es muy positivo para esta región, la región asiática, que vamos a ver más adelante, a nosotros nos gusta bastante y estamos sobreponderando en los portafolios. Dicho esto, quisiera pasar a la visión de renta variable que tenemos en el equipo y quisiera partir con esta diapositiva que tiene bastante información, no quiero enredarlos mucho con esto, pero nosotros tenemos básicamente, hay más, pero tenemos básicamente dos fuentes por las cuales uno podría obtener retornos invirtiendo en la renta variable. Una es que el precio suba y las utilidades de las compañías no suban y por lo tanto las acciones se hacen más caras al subir el precio, ¿cierto? Obtenemos un retorno, pero en ese caso tendríamos acciones que están más caras. La otra opción es que el precio de la acción suba producto de que las utilidades de las compañías crecen. En ese caso es muy saludable porque en realidad la acción no se hace más cara, sino que yo obtengo un retorno porque los crecimientos de las compañías en las que yo estoy invirtiendo están creciendo, o sea, las utilidades están creciendo, ¿cierto? Eso es lo que vemos para el próximo año. Vemos que debiéramos tener crecimiento de utilidades en prácticamente todas las regiones del mundo y ese crecimiento de utilidades es el que va a ser el principal driver del retorno de invertir en acciones a nivel global. Ahora, vemos que ese beneficio de crecimiento de utilidades y por lo tanto obtener un retorno positivo en acciones se presenta con mayor fuerza o se presentaría con mayor fuerza en los mercados emergentes. Eso es lo que tenemos en la tablita de abajo. Fíjense, por ejemplo, emergentes como un todo, se espera que el crecimiento de utilidades del próximo año sea 17% y por lo tanto uno espera un retorno de invertir en esas acciones de también 17%. Por lo tanto, no esperamos que esas acciones se hagan más caras, sino que esperamos que esas compañías tengan un crecimiento de utilidades y por lo tanto nos entreguen un retorno de 17%. En China ocurre algo similar, crecimiento esperado de 15% en las utilidades, retorno esperado del índice 19%. Fíjense, Asia ex Japón, crecimiento de utilidades 19%, retorno de 17%. Por lo tanto, en la mayoría de estas regiones asiáticas emergentes y asiáticas en particular,
vemos un crecimiento de utilidades importante y eso sería fuente de retorno para los que estamos invirtiendo en acciones en esta región. En la próxima diapositiva podemos ver, creemos muy importante responder esta pregunta porque ha habido muchas dudas en torno a las valorizaciones de las acciones, sobre todo en Estados Unidos, que se dice que están caras. Ha habido cuestionamientos del gasto en capital, que lo voy a ver más adelante. Entonces, queremos responder estas dudas primero, porque si nosotros realmente creemos que las acciones en Estados Unidos están extremadamente caras, bueno, entonces uno debiera tomar una posición más cauta. Una forma de verlo es haciendo una comparación con lo que ocurre o con lo que ocurrió en el año 2000 durante la burbuja tecnológica. Siempre uno tiende a hacer esa comparación porque fue una época reciente y además se hace bastante similar a la época actual, ¿cierto? Donde teníamos una nueva tecnología que hizo que muchas compañías subieran mucho de precio. Eso es algo que estamos viendo ahora y por eso hacemos esa comparación. En el gráfico lo que tenemos es, en el eje vertical, una especie de ratio que mide más o menos si una compañía está cara o barata. Ese ratio es precio-utilidad. ¿Cuál es la relación del precio que tiene la compañía con las utilidades que genera la compañía? Mientras más arriba, más cara está la compañía, mientras más abajo, más barata está la compañía. Y fíjense, el sector de tecnología en los años 2000, ese ratio estaba en torno a 45 veces, mientras que hoy está en torno a 25, 30 veces. Está mucho más barato de lo que estaba en los años 2000. Y la otra gran diferencia es que el crecimiento de utilidades de las compañías hoy es efectivo. Tenemos mucho crecimiento de utilidades en los últimos trimestres. Las compañías han sabido generar grandes cantidades de utilidades, a diferencia de lo que ocurrió en los 2000, que hubo mucha decepción, ¿cierto? Se esperaba que estas compañías generaran un buen crecimiento de utilidades, cosa que al final no ocurrió. ¿Ya? Esa es la primera gran diferencia que tenemos hoy con los 2000, como para decir, no estamos en la misma situación. Lo segundo es lo que tenemos en la diapositiva siguiente, que también ha sido un cuestionamiento que ha habido en el último tiempo, y es el gasto que ha habido en capital por parte de estas compañías. Se ha comenzado a cuestionar si se justifica que estas compañías gasten tanto dinero en crear infraestructura para la inteligencia artificial. Y acá me voy a apoyar en el gráfico de la izquierda, que nos parece muy interesante. La historia no siempre se repite, pero siempre es bueno aprender de ella. Y acá tenemos cuál era el gasto en capital que había durante otras revoluciones tecnológicas que fueron disruptivas en su momento, como por ejemplo los ferrocarriles en los 80 o el motor eléctrico en los 20, donde lo que podíamos ver es que las compañías gastaban más del 2%, en el caso de los ferrocarriles más del 3%, del PIB en capital, en construir infraestructura para esta nueva tecnología. Lo que estamos viendo hoy es que ese gasto es más o menos 0,8%, el gasto que se está ejecutando para construir infraestructura en inteligencia artificial. Por lo tanto, si uno lo mira en términos históricos, todavía queda espacio para seguir gastando en infraestructura, si es que consideramos que esta infraestructura nos va a llevar a un cambio que es disruptivo, que va a generar más productividad, que es nuestro caso. Lo otro es el tiempo en el que se gasta esto, ¿cierto? Generalmente se empieza a construir la infraestructura para esta nueva tecnología y eso tarda más o menos 5 años. Al quinto año uno debiera estar en el pic de productividad y de gasto y luego eso comienza a decaer. Nosotros ahora estamos más o menos en el tercer año de esta nueva tecnología, por lo tanto en términos de tiempo todavía también debería quedar espacio. En la próxima diapositiva, creo que esto me lo voy a saltar en honor al tiempo. Quisiera pasar también acá, a los retornos de las utilidades del S&P durante los últimos trimestres. Esto le ha dado gran soporte y ha fundamentado un poco las altas valorizaciones que estamos viendo en Estados Unidos. Es decir, las compañías en Estados Unidos están con valorizaciones altas, están algo caras, pero también han sabido responder con un buen crecimiento de utilidades. Este gráfico muestra cómo han crecido las utilidades del S&P durante los últimos años y esperamos que en el 2026, la última barrita que se ve ahí en el gráfico, esta tendencia continúe y eso obviamente le da un soporte a las acciones. Pasando a la renta fija, en la próxima diapositiva, acá generalmente la renta fija se mueve mucho por lo que pasa con la Reserva Federal. Lo que hace la Reserva Federal en Estados Unidos mueve prácticamente toda la renta fija a nivel global, por lo tanto siempre vale la pena hablar de la Fed. Aún más que tuvimos reunión esta semana, donde recortó la tasa por tercera vez consecutiva.
Y lo que se ve hacia adelante es, según las proyecciones de ellos, de la Fed, es un recorte más. Lo que está viendo el mercado son 2 recortes más, por lo tanto ahí tenemos una diferencia. Podría haber algún tipo de ajuste. Lo que ha ocurrido últimamente es que la Fed se ha ido ajustando más a lo que dice el mercado que lo contrario. Pero lo cierto es que debiéramos, como les decía al principio de la presentación, seguir teniendo recortes en Estados Unidos. Ese es un driver positivo. Lo que sí, la parte larga de la curva, producto de esta política fiscal más expansiva que les comentaba también, podría estar obviamente más bien presionada, pero la parte corta se mueve más por lo que vaya a hacer la Fed. Y la verdad es que a nosotros no nos preocupa mucho esa parte. Lo que sí creemos que la mayoría de la renta fija durante el próximo año va a obtener ganancias a través del devengo y no de ganancias de capital. Lo que queremos decir con esto es que no vemos caídas bruscas en las tasas que produzca que los bonos den utilidades producto de ese movimiento, sino que creemos que lo que van a pagar los bonos es lo que tienen en la tasa hoy en día. Dicho eso, nosotros hemos ido buscando oportunidades en renta fija, y es lo que podemos ver en la próxima diapositiva, como por ejemplo la renta fija de Brasil. Brasil hoy es uno de los países que tienen las tasas reales más altas del mundo. Para que tengan una idea, hay bonos de gobiernos con corta duración en los cuales nosotros estamos invirtiendo que pagan cercano al 14%, entre 14 y 15% en reales, siendo que Brasil tiene una inflación más o menos del 5%, la tasa real queda en 10%, que es lo que vemos en este gráfico. Por lo tanto, si uno busca renta fija que tenga altos niveles de tasa y no está esperando ganancias de capital, uno termina en ciertos países o regiones como esta oportunidad que nosotros estamos tomando en nuestro fondo ya hace algún tiempo, que nos ha pagado también bastante bien. Finalmente, quería hablarle un poco de nuestro posicionamiento. Dicho todo lo que les comentaba, nuestro posicionamiento hoy es favorable hacia la renta variable. Estamos positivos en renta variable, estamos positivos en las acciones. Dentro de las acciones nos gusta Asia emergente, nos gusta América Latina y nos gusta Chile. Estamos sobreponderando estas 3 regiones. América Latina y Chile lo venimos haciendo hace ya más de un año. Tuvimos todo este año sobreponderando América Latina y Chile. Como les decía al principio, eso nos favoreció en los portafolios. Asia emergente es una posición que estamos tomando durante el último mes, ya para enfrentar el próximo año, más positivo. Y estamos subponderando Europa, donde vemos que las valorizaciones, al igual que en el resto del mundo, están altas y donde no vemos crecimiento de utilidades. Lo que les decía al principio, del retorno que uno podría esperar en las acciones producto de crecimiento de utilidades, no lo estamos viendo para Europa. Europa está mostrando crecimiento de utilidades prácticamente cero, incluso negativo este año, y no vemos que eso vaya a cambiar el próximo. Por lo tanto, es una región que subponderamos y nos sirve para financiar las regiones que nos gustan. En renta fija internacional estamos neutrales, estamos prefiriendo High Yield LATAM sobre High Yield US, como les comentaba, y en renta fija local tenemos algo de subponderación. No es que no nos guste la renta fija local, nos gusta, tiene un muy buen nivel de devengo también, pero hay algunas regiones como la renta fija de Brasil que tiene tasas más altas y, por ejemplo, nos lleva a tomar posiciones en esas regiones o en acciones, como les decía, que tienen un mayor potencial de retorno para el próximo año. Y finalmente quería terminar con el desempeño de los portafolios en la próxima diapositiva. Nosotros tenemos acá en BCI, en la GF, varios portafolios balanceados con distintos perfiles de riesgo, que son una muy buena alternativa, además muy diversificada a nivel global. La patrimonial activa, por ejemplo, es un portafolio balanceado para un perfil más agresivo, para gente que está dispuesta a tomar más riesgo, horizonte de inversión largo. La balanceada es un perfil intermedio, más bien moderado, y la conservadora para gente ya obviamente con un perfil con mayor aversión al riesgo, más conservadora. Todos los perfiles le sacan una ventaja muy grande al depósito a plazo en el largo plazo. Estos fondos tienen más de 10 años de historia, 150% de retorno, por ejemplo, en un perfil agresivo, más de un 10% anualizado. Y la barrita que marcamos ahí en rojo es el comienzo de recorte de la TPM. ¿Y por qué marcamos esa barrita? Porque cuando el Banco Central en Chile comienza a recortar las tasas fue cuando nosotros comenzamos a dar el mensaje con mayor fuerza de que ojalá los clientes que se fueron a depósito a plazo durante la pandemia o durante la inflación, cuando los depósitos a plazo pagaban tasas muy altas, ojalá se vayan devolviendo a sus perfiles de riesgo porque veíamos con muy buenos ojos el desempeño que podían tener estos fondos. Y así ha ocurrido. Fíjense, desde la barrita en roja hacia adelante, los perfiles han mostrado un desempeño bien superior al depósito a plazo y es muy marcado el riesgo, ¿cierto? Aquellos clientes que han tomado mayor riesgo
han sido recompensados con mayor retorno. Por lo tanto, ojalá que aquellos clientes que tienen estos tipos de perfiles estén ubicados en este tipo de fondos, que además, como les decía, están muy diversificados. Eso por mi lado, le doy el pase al José, que va a ahondar un poco más en la parte de renta fija local. Muchas gracias, Samuel. Damos entonces inicio al escenario local y de la renta fija local, ¿ya? Vamos a partir con... no veo aún la presentación. Ahí sí, muchas gracias. Vamos a partir entonces con algo que me imagino que ya nuestros auditores ya saben, que son las elecciones presidenciales. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver los resultados de aquella elección. Termina triunfando José Antonio Kast el pasado domingo con 58% de los votos contra 42% de la candidata del oficialismo con un 42%. La verdad es que no hubo mucha sorpresa a nivel de lo que esperaba el mercado. El mercado tenía internalizado este escenario. Los porcentajes más o menos también se esperaban dentro de lo que se esperaba, así que el mercado en general no tuvo mayor reacción el día lunes, ya, al menos en renta fija. Las tasas comenzaron la jornada bajando un poco, pero a lo largo de la jornada se revirtió y la verdad es que no tuvimos mayores movimientos, lo que refleja que el mercado esperaba ampliamente esto, ¿ya? Si pasamos a la siguiente, aquí ya empezamos a responder la pregunta del webinar, ¿ya? ¿Qué esperar post elecciones? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque acá lo que vemos es cómo quedó conformado el Congreso. En el gráfico de la derecha pueden ver la Cámara de Diputados con un total de 155. La derecha al final, entre el Partido Republicano y Chile Vamos, o ex Republicano y Chile Vamos, tiene 76 diputados, ¿ya? De un total de 155. Eso es casi mayoría absoluta, ¿ya? Con 78 lograrían esa mayoría. Mayoría simple prácticamente la tienen ya, porque recordemos que la diferencia es que la simple no considera los candidatos que faltan a la sesión o se abstienen, sería solamente la opción a favor o en contra que predomina en ese instante, así que prácticamente tienen mayoría simple, mayoría absoluta, se ve relativamente fácil que la puedan obtener, dado que tienen algunas afinidades con el PDG, el Partido de la Gente, e incluso con algunos DC de la Unidad por Chile, que sería el partido de más de izquierda, ¿ya? En el Senado sí cambia un poco la configuración, está empatado, hay un empate de fuerza 25 contra 25, ahí sí van a tener que ir a negociar y a lograr acuerdos, ¿ya? Y es un poco, ahí va la respuesta a la pregunta, en la medida que se empiecen a lograr estos acuerdos, que tengamos reformas por el lado tributario o distintas reformas que ayuden al crecimiento económico de Chile, o que podamos reducir el gasto fiscal, vamos a tener probablemente mejor retorno en la renta fija y una mejor perspectiva de riesgo. ¿Ya? Un poco eso es esencial, que veamos que el nuevo gobierno entrante logre reunir fuerza y logre generar acuerdos en el Congreso. Pasemos a la siguiente y acá me quiero detener un poco porque puede ser medio complejo de explicar, pero acá está el punto, ¿ya? La tasa, lo que ven ahí, la línea roja muestra la tasa del Tesoro chileno o del gobierno chileno a 10 años en pesos, ¿ya? Y la línea punteada que ven abajo es la tasa neutral. ¿Qué es la tasa neutral? Es una tasa teórica que define el Banco Central y que en el fondo no expande ni contrae la economía, es donde se balancea bien la oferta y demanda de bienes y no genera ni que la economía crezca a un ritmo desenfrenado ni que tampoco se contraiga, ¿ya? La diferencia de esas dos tasas, que es lo que ven en el gráfico de abajo, ya en el área sombreada general roja, son los premios. Los famosos, o lo que mucha gente conoce como premios. ¿Qué son los premios? Bueno, es precisamente la diferencia de esta tasa, de estas dos tasas, pero es dicho de otra forma, el riesgo que ven los inversionistas de cara o en Chile, digamos, o en las tasas, ¿ya? Este riesgo, si se fijan, antes del estallido social y pandemia estaba mucho más abajo, estaba en torno a los 50, 60 puntos, ¿ya? Luego tuvimos premios negativos, ¿ya? Y eso, ¿cuál es el racional de estos premios negativos? Suena raro. Que en el fondo los inversionistas estaban viendo más riesgo en el corto plazo que en el largo plazo y por eso esos premios son negativos. En el fondo, las tasas largas en Chile estaban bajo la tasa neutral, ¿ya? Obviamente en ese periodo post-estallido con mucha violencia y en pandemia, la incertidumbre estaba mucho más en el corto plazo, qué iba a pasar en el mes, en el trimestre siguiente, si vamos a poder salir de esto,
más que en el largo plazo. Entonces, por eso las tasas se invierten y el premio se torna negativo. ¿Y qué pasa post estallido? Ya volvemos a una normalización monetaria, la TPM llega, acuérdense, a niveles de 11,75 y los premios quedan más o menos arriba, ¿ya? Quedan en torno llegaron a un máximo de 200 puntos, hoy día ha ido convergiendo, pero sigue en niveles de 130 y lo que quiero decir con esto es que todavía quedan alrededor de 70 puntos básicos adicionales en premio comparado con los niveles anteriores. Y ese premio es precisamente en la medida que el gobierno entrante de Cast logre generar acuerdos, logre generar nuevas reformas, y en ese sentido, claro, vamos a ver que estos premios probablemente van a ir convergiendo en la medida que haya más crecimiento, y que en el fondo la percepción de riesgo de Chile baje, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay valor y estos premios se capturan, importante decirlo, en la parte más larga de la curva. Entonces, en ese sentido también hace todo el sentido que si ustedes, los inversionistas, toleran volatilidad en el corto plazo o en el mediano plazo, se vayan alargando duración en sus carteras, puedan pasar de una cartera tal vez de duración 1 a duraciones 4 o 5, que es donde creemos que hay atractivo hoy en día en la renta fija. Pasemos a la siguiente. Vamos a hablar ahora un poco de tasa de política monetaria e inflación. Como ya mencionó Samuel, tuvimos reunión de política monetaria el día de ayer, a las 6 de la tarde se dio a conocer el comunicado. Efectivamente, baja la tasa de interés de 4,75 a 4,5. Eso es bueno para la renta fija. Recordemos que en la medida que baja la tasa de interés, sube el precio de los bonos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es positivo también para esta clase de activos. ¿Qué tiene el mercado? Y acá también el IPOM que acaba de salir, ya esto es noticia muy actual porque salió hace media hora, es que probablemente tengamos otro recorte en la tasa de política monetaria, probablemente durante el fin del primer semestre del año, ya de 2026. ¿Por qué? Y lo vemos en el gráfico de la derecha, ya la inflación ha ido convergiendo, hoy día la inflación está en 3,4 en 12 meses, probablemente en enero ya vamos a haber llegado a la meta, ya conociendo una vez el IPC de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación se va a ubicar por debajo del 3%, ya. De hecho, para el año 2026 el mercado tiene 2,89, eso ya bajo el rango meta del Banco Central del 3%, y eso le da espacio al Banco Central para nuevos recortes de tasa de interés. Lo que tiene el mercado hoy día es que llega a 4,25, pero podríamos ver incluso tal vez recortes adicionales. De hecho, aprovecho de comentar, el IPOM que acaba de salir, hay una corrección de la inflación de 2025 tanto en el IPC total como en el IPC subyacente, en línea con lo que estamos mencionando. Siguiente, por favor. Los movimientos post elecciones, la verdad es que la parte de depósito a plazo no se ha movido mucho. Si se fijan ahí, la curva está entre 0,39 y 0,40. Post baja de TPM del día de ayer, probablemente esta curva se va a ajustar a niveles más cercanos a 0,37, así que la invitación también es para clientes que están en depósito a plazo, esta tasa de interés se empieza a acotar y vemos oportunidades en renta fija un poco más larga de duraciones 3, 4 años. ¿Ya? Incluso uno también es bueno ir alargando duración, como dijimos anteriormente, los depósitos a plazo en el relativo van a estar algo más bajo luego de este recorte de TPM. Pasemos a la siguiente. Lo que es los bonos de tesorería, hemos visto que han caído un poco las tasas en las partes más largas, en general en los pesos, pero la última semana sin bastante variación, lo que refleja también que el resultado de la elección estaba bastante internalizado, ¿ya? Así que podemos pasar a la siguiente. Acá sí detengámonos un poquito. Esto es la inflación. Ya hablamos un poco que ya estaba convergiendo la meta, que prácticamente vamos a llegar en enero. Si se fijan ahí, estos son los IPC mensuales. Las barras verdes son los IPC conocidos y las barras azules lo que espera el mercado al cierre de ayer, ¿ya? ¿Qué vemos de primera? Que las barras verdes son más grandes que las azules, ¿ya? Eso nos dice que estamos convergiendo definitivamente a un nivel más cercano a la meta del 3%. No vamos a tener estos IPCs tan grandes probablemente de acá hacia adelante ya. Sí mencionar que durante el primer trimestre del próximo año vamos a tener IPCs que son bastante altos, en torno a 0,3, 0,37, de hecho es lo que espera el mercado para enero, 0,27 para febrero y 0,42 para marzo, ¿ya? Estos meses son estacionalmente muy altos, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente y ahí yo creo que se ve mejor. Porque, como decía, son meses que estacionalmente son muy altos, dado los reajustes que hay por IPC justamente, pero reajuste del año anterior en enero, que se reajusta todo el reajuste de inflación de muchas cosas se reajusta en enero y eso pega en el IPC de enero. Y en marzo pasa lo mismo con educación, ya se reajusta
por los precios del año anterior. Entonces, tienden a ser meses, enero y marzo, de IPC muy alto. ¿Qué nos muestra este gráfico? Son los 20 años de historia de cómo anduvo la renta fija durante el año. ¿Ya? Y en general vemos que enero, febrero son meses muy buenos, ¿ya? Independiente de que enero tal vez tengamos un IPC negativo de diciembre. En general enero es muy bueno porque el mercado se adelanta al IPC de enero, que es generalmente alto, ¿ya? Que recordemos, se conoce en febrero. Después de agosto pasa lo mismo, es muy alto porque se adelanta el IPC de septiembre, que también es muy alto. Entonces, raya para la suma, vamos a tener probablemente, o estacionalmente en general, tenemos buenos retornos el primer trimestre del año. Entonces, a nuestros clientes que tal vez están en fondos más cortos, que acá, donde juega más importante el IPC, que tal vez han tenido una rentabilidad algo deteriorada, mantenerse en estos fondos, porque en general creemos que el primer trimestre estacionalmente es bueno, dado el devengo de los IPC. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá vemos por trimestre cómo se mueve, y acá tenemos desagregado por año, pero en general quiero que se fijen, a ver, primer dato, digamos, en 14 de los últimos 20 años el primer trimestre es el mejor del año, ¿ya? Eso estadísticamente es significativo. Y después, si vemos el promedio de rentabilidad en la última fila, digamos, vemos que el primer trimestre está en torno a 2,2 versus 1,4 de otros trimestres, ¿ya? O sea, eso también estadísticamente es significativo. No implica, esto no es seguro que se vaya a cumplir, pero obviamente la historia también habla y tiene un trasfondo financiero, que es la estacionalidad del IPC, que en general son más altos. Pasemos a la siguiente. Por último, presentar algunas carteras que hoy día nos parecen adecuadas. En general, si se fijan acá, la línea azul es el fondo cartera mediano plazo, ya que es un fondo de duración hasta un año. La línea amarilla es la cartera ahorro, que es un fondo que es un poco más largo y tiene duración 3,5. Y la línea roja es eh, deuda corporativa estratégica, el fondo mutuo de deuda corporativa estratégica, ya que también es un fondo que ataca más empresas. ¿Ya? En general, las tres, si pueden volver un poco al anterior, que quiero un poco hacer el punto. eh, Súper buenos retornos, estos son 2 años, pero acá se da la máxima riesgo-retorno. ¿Ya? Mientras más riesgo tomamos, en general en largo plazo se tiende a dar un mejor retorno. Y por eso, para clientes que puedan tolerar esta volatilidad, estos serruchos que se ven a lo largo del gráfico, mantenerse invertidos en estos fondos, creemos que tiene una mejor perspectiva. Ahora sí podemos pasar. Hablar de la cartera a mediano plazo, es un fondo que en general tiene duración un año, está 65% UEF, la tasa de cartera es 2,10 en UEF. Si le sumamos un 3% de inflación, queda en 5,09, ¿ya? Eso es más alto que la TPM hoy en día, que parecía a los depósitos a plazo, que es 4,5, ¿ya? Entonces, en un año tiene mejores perspectivas que el depósito a plazo, aunque no le gana siempre, ¿ya? Si vemos el gráfico de abajo, tenemos meses que en general le gana y en general en largo plazo también le gana, pero tenemos algunos meses que no. Esto no es una regla que se da todos los meses, pero en un año, como dije, tenemos buenas perspectivas y creemos que le va a ganar al depósito a plazo. Pasemos a la siguiente. La cartera ahorro, un poco la mencioné, era la segunda en el gráfico anterior. Esta es una cartera más larga y acá hay un mayor devengo. La cartera está devengando. ¿Qué es el devengo? Es el interés que gana el fondo por el paso del tiempo, ¿ya? Que devenga un poco la tasa de interés promedio de la cartera. Está en UEF, esa tasa en UEF más 2,55, es un súper buen retorno, hay 40 puntos adicionales a la cartera que vimos anteriormente, por eso nos parece atractivo, es una buena tasa para ir devengando durante el año. En general, súper buenas empresas, mucho de gobierno, el riesgo crédito acá no es alto, ¿ya? Así que en general es una súper buena cartera que está entre los primeros cuartiles, entre los primeros en el ranking de su categoría, si uno ve toda la industria. Y la siguiente, mencionar rápidamente los spread. En general, ¿qué son los spreads? Es la diferencia de tasa entre la tasa de cartera y la tasa la tasa de un bono y la tasa de los bonos de tesorería. Ese spread, que es el premio que uno le exige a la empresa en particular, ha ido decreciendo con el tiempo, ¿ya? Y eso tiene una razón financiera, que es que mientras bajan las tasas de interés, las empresas encuentran mejores niveles de financiamiento, y eso les mejora el riesgo de crédito, ya que tienen que pagar menos intereses. Y eso genera apetito por riesgo, además, en los inversionistas. Entonces, eso ha sido súper bueno, y en la medida que bajen las tasas de interés y sigan bajando, como tuvimos ayer, el recorte del Banco Central, los spreads puede que se sigan apretando, ya comprimiendo, y eso es positivo para esta clase de activos. Hemos visto en el mercado también que las emisiones corporativas en esta misma línea han estado volviendo a niveles prepandemia. Hemos tenido emisiones históricas de empresas, Arauco, CMPC, etcétera, probablemente lo han leído en los diarios, que refleja el apetito por riesgo de esta clase de activos, que también a nosotros nos gusta. Y en la última tenemos el fondo también, deuda corporativa estratégica, en la siguiente diapositiva.
Bueno, este si la podemos también mencionar rápidamente. ¿Qué nos dice este gráfico? Que a veces es medio complicado de entender, pero habla que el nivel de tasa es muy bueno, ¿ya? Todavía estamos con niveles de tasa muy altos, estamos en UEF más 2,80. ¿Y qué pasa? Si nos paramos en algún punto de la historia que teníamos ese nivel de tasa y vemos cómo le fue al fondo, en general tuvieron retornos súper buenos, ya en torno al 5, entre 5 y 10%, ¿ya? Ese nivel de tasa ya por devengo nos asegura un buen retorno. Obviamente hay que ver qué pasa con el movimiento de las tasas, pero en general tenemos buenas perspectivas dado el nivel que todavía tenemos de tasa. Si pasamos a la siguiente, es lo mismo, pero a 3 años, y se ve que el retorno todavía es mejor, está entre 20 y 30%, obviamente devenga por más periodo ese nivel de tasas que hoy día es alto. Y ahí así, por último, pasamos a la cartera en sí, el deuda corporativa estratégica, fondo de duración 4 años, la yield, la tasa de cartera es mucho más alta, está en UF más 2,85, ahí hay 80 puntos básicos más si uno se va alargando versus otras carteras más cortas, lo cual nos parece que una excelente alternativa para clientes que pueden tolerar algo más de volatilidad. Acá atacamos empresas ya, pero no son un riesgo alto, son empresas de la mayor calidad crediticia o de la segunda mayor, que serían AA. No estamos yendo a riesgos muy grandes ya, así que en general son buenas empresas que devengan una tasa de interés. Hoy día no es necesario ir a estas empresas para tener buen retorno, ya con un UF más 2,85 nos parece bastante adecuado y con buena rentabilidad. Así que yo con eso me despido, le doy el pase a Cristóbal eh, y quedo atento a las preguntas que podamos resolver después. Muchas gracias, José. Bueno, la última parte de esta presentación va a ser un poquito más enfocado en renta variable local. Hay algunos comunes denominadores, obviamente, respecto a lo que presentaron al principio, pero la idea un poco es también responder la pregunta que está en este webinar, que es qué esperar, qué interpretar de las elecciones que recién tuvimos este día domingo. Entonces, bueno, vamos a la primera parte de esta presentación. La idea es también hacer de nuestro equipo. Bueno, me presento nuevamente si al principio alguien se lo perdió. Yo soy Cristóbal Martínez, soy del equipo Estrategia, acá está todo el equipo. Y nosotros nos preocupamos más que todo muchas veces tener una visión de mercado respecto a las acciones locales y también, obviamente, el mundo, pero en particular mi rol hoy en día será compartir con ustedes que estamos viendo el mercado local. Entonces, bueno, esta es la imagen que nosotros también queríamos compartir un poco, que fue las finanzas globales en revisión, pero pasemos derechamente a lo que es los hitos más importantes de Chile este 2025. Entonces, acá lo importante, más que todo, un poco entender cómo funcionó Chile este año, y lo digo porque el IPSA tiene su mejor año desde 1993, un rendimiento cercano al 53-54%, dependiendo de cómo esté la bolsa hoy, ya abrió hace 12 minutos, pero en general fue un año que ya se empezó a incorporar el escenario de una rotación en los poderes, al menos del Ejecutivo y parcialmente en el Legislativo. Y lo importante de esto también, y lo comentamos en algunas ocasiones, hay cierta información que antes nos puede ayudar a vaticinar eso. Lo que fue la municipales, la elección de alcalde y consejeros, generalmente tiene un alto grado de predicción en lo que serían las presidenciales. Por ejemplo, hay algunas comunas, como la comuna de Santiago, donde generalmente quien es electo significa quién va a ser el siguiente presidente en el sentido del color político, pero en general ya un poco el mercado durante todo el año tuvo este comportamiento y se fue animando en el camino, obviamente, de que iba a haber una transición a un nuevo gobierno que per se siempre de alguna forma se ve con mejores ojos, obviamente por este alineamiento más con el promercado. Entonces la idea en realidad es comentar como un punto alto, un highlight de cada trimestre. En el primero, probablemente como partimos el año, partimos con inflaciones altas, ahí de alguna forma las metas que podía tener el Banco Central en ese minuto pudieron haber cambiado o no. Recordemos que generalmente en los últimos 2-3 años hemos visto que el mercado de alguna forma tiene proyecciones de inflación, de TPM, las cuales de un mes a otro pueden cambiar radicalmente, o se pueden atrasar, o en algunos periodos de tiempo pueden avanzar un poco más, pero ha sido bastante dinámico. Entonces, un poco el primer trimestre también
ponía algunos desafíos de cara a lo que obviamente podía ser la inflación, que no es menos importante, obviamente, porque cuando nosotros hablamos de acciones locales, y dependiendo qué sector, hay algunas que son mucho más sensibles a la inflación, algunas se benefician, obviamente, pero otras de alguna forma también pueden ser perjudiciales, en el sentido de cuál es la capacidad de consumo a lo mejor de las personas y las empresas tomando ese factor. Después, de alguna forma, solo comentar lo que fueron las tarifas. Ahí Chile fue parte de ese grupo selecto, pero que finalmente logró escapar, al menos de commodities importantes como el cobre o los derivados del papel, de la celulosa. En lo que sería el tercer trimestre, comentar lo que fue el terremoto político, porque es importante también hablar de política, porque aunque sea muchas veces algo más ambiguo, más cualitativo, sí es algo que le importa al mercado, porque de alguna forma muchas veces tranza, o un poco dibuja cuáles son las reglas con las cuales se van a hacer negocios en los siguientes 4 años. Ahí solo recordar lo que fue la renuncia de Marcel. Marcel era de esas personas que en este gobierno, de alguna forma, sin lugar a dudas, y una opinión bastante transversal, daba un poco de certeza respecto a que se iba a tener cierta responsabilidad y sin hacer las cosas bien, hablando muy en general. Entonces, para que sepan, un poco el efecto de su renuncia, inmediatamente a los días siguientes, al instante siguiente, significó que el riesgo país subiera en ese minuto y que también, de alguna forma, algunas acciones se vieran más perjudicadas. Y ahora, bueno, estamos en el último trimestre, que es básicamente periodo eleccionario. Como comentaban previamente, no hubo sorpresas, fue un poquito mejor de lo esperado, si uno toma el consenso de las 10 o 13 encuestadoras que van siguiendo, obviamente, las elecciones de todos los chilenos en el momento de votar. Y en ese sentido, nosotros queremos responder una pregunta, como ¿qué le debería importar al inversionista de acciones locales? Obviamente tiene que estar preocupado de lo que sea tal vez esta luna de miel que va a tener el gobierno de gas en los primeros 100 días, ahí hay algunas prioridades, y ahí vamos a hacer algunas también distinciones de qué pasó con gas, qué pasaron con los gobiernos desde el 1990, entre otras cosas. Así que avanzamos acá. Chile y la oportunidad en renta variable. Acá nosotros tenemos tal vez 3 pilares, 3 factores que vemos que están moviendo el mercado. Bueno, lo que pasó esta semana, ayer ayer martes y el lunes, o en general la mitad de esta semana, fue que en vez de que el IPSA subiera o el tipo de cambio se apreciara respecto al peso chileno versus el dólar, pasó todo lo contrario. Esto creemos nosotros que es bastante natural, porque está bastante descontado, bastante en línea. La verdad, si uno ve las probabilidades en distintas plataformas o de cálculo propio, las probabilidades que Kast salga presidente están dentro del 90-95%, algo que es casi un 100%, aunque haya ese espacio. Entonces, en realidad, todo lo que corrió el IPSA, por decirlo de alguna forma, en los últimos meses, la verdad responde mucho a esa expectativa y esa certeza de que se iba a dar esto. De hecho, había muy poco espacio incluso dentro de los más escépticos de que esto se diera así. En realidad era bastante unánime y consensuado este escenario. Por lo tanto, muchos, que es lo que hacen, van y toman utilidades respecto a que se cumplió el escenario y ahora empezamos otro proceso en el cual también hay que ir evaluando cómo se van cerrando los pactos, qué certezas se van dando, y ahí, claro, ya es un camino nuevo que muchas veces el inversionista decide decir, ok, yo en un IPSA que retoma el 50%, puedo tomar utilidad o puedo vender porque me acomoda y ha sido un gran año de la renta variable local. Lo que vamos a explicar más adelante es que nosotros no estamos viendo que este sea el fin, no estamos viendo que el 2025 es donde esto termine, vamos a dar algunas razones de eso, pero en general eso fue el comportamiento. Si que alguno se pregunta, porque muchos salen los diarios, bueno, salió Kast, ya tuvo haber estado bien, y la verdad es que cayó el IPSA, subió la paridad del tipo de cambio. Eso en realidad es bastante natural y responde a un concepto en inglés que se llama sell the news, que es básicamente una confirmación de algo que ya se está esperando y que con esa tranquilidad uno muchas veces sale a vender. Lo segundo, un escenario de moderación. Acá es súper importante entender o recordar de alguna forma, sabemos y lo explicaron previamente, la conformación de la Cámara de Diputados y de senadores, pero esto no es tan rígido, no es que porque sea 25-25 no vayan a pasar cosas. En el sentido acá hay ciertos elementos que nosotros vemos que pueden ser a favor de ciertas regulaciones que necesitan ese +1 del Senado, o sea, de ser 25 ser 26. Obviamente de los dos independientes está alguien que es más ligado a la ADC, otra persona que está más ligada al PC, pero
hay un par de personas, lo voy a hablar de forma muy genérica, que podrían determinar la aprobación por parte del Senado de algunas medidas que son más pro mercado. En ese sentido, comentar la historia. Esto no es como yo soy de izquierda, nunca voy a colaborar con la oposición, que ahora, bueno, van a ser la oposición, la izquierda va a ser la oposición. Esto no es tan rígido, así que de esa manera los porcentajes actuales que hay en el Congreso y tanto Cámara Baja, senadores, sí de alguna forma tienen cierto espacio. En el caso de los diputados, al menos, creemos que se pueden aprobar con bastante facilidad las cosas más populares, como seguridad, todo lo que representan los 14 diputados del Partido de la Gente. Ahí también vamos a ver brevemente la militancia, la historia de los diputados del Partido de la Gente, que son de alguna forma políticos que vienen de distintas partes, algunos de izquierda, otros de derecha. De alguna forma ya también en el último mes algunos han desmarcado o han aseverado que pretenden hacer o cómo colaborar con los distintos partidos políticos, sea el gobierno o la nueva oposición. Y el tercer foco también son los fundamentos, definitivamente muchos, porque muchas veces lo vemos como el inversionista local, el inversionista chileno, la jefe, el institucional, o uno mismo como cliente retail. Vemos Chile y de alguna forma nosotros en base a las expectativas que tengamos, las utilidades que puedan generar la empresa, especialmente el IPSA, que es lo que vamos a hablar hoy día, o de un conglomerado en general de empresas más grandes, grandes empresas corporativas, uno podría de alguna forma tener una idea, pero de afuera obviamente hay un inversionista importante que de alguna forma tal vez ha tenido a Chile un poco ahí en stand-by, esperando que sean ciertos sucesos. En nuestra opinión, que lo que se dio, el escenario político, esta historia, sí va a levantar el apetito de algunos inversionistas extranjeros, que solo para dar un ejemplo bastante simple, imaginemos un fondo bastante grande de varios millones de dólares que tiene una apuesta en Chile del 1%. Tal vez esto pueda significar que del 1% pasan al 1,2%. Y ya esos 0,2%, 20 puntos base o 0,2 puntos porcentuales, significan una compra masiva importante de las acciones chilenas, por dar un ejemplo. Y eso obviamente significa, en primera instancia, una subida de precio en bastantes acciones. O sea, acá es muy importante entender que está obviamente el inversionista local, quienes siguen el mercado local desde Chile y quienes están desde afuera, que muchas veces no ven particularmente un papel o un sector, sino que invierten en el país por una convicción país. Y estos mensajes, estas cosas que pasan, muchas veces son la respuesta o el catalizador que ellos necesitan. Pasando a la siguiente diapositiva, bueno, esto en realidad más que todo lo expliqué, lo hemos explicado, solo comentar que sí hay espacio, hay un par de senadores que sí podrían negociar, ya ha pasado la historia, así que un poco en ese sentido, en el papel está este empate técnico 25-25, pero hay cosas que definitivamente pueden ser legisladas a favor de propuestas más pro economía, pro mercado. Así que eso lo vamos a pasar rapidito. Acá también, básicamente como que lo explicaron también acá los chicos, así que vamos a seguir adelante. En la siguiente diapositiva, solo comentar, yo creo que acá hay un punto importante, que bastante segunda derivada, pero ¿quiénes son las personas del PDG? Estas 14 personas que van a estar en la Cámara de Diputados. La vez pasada, cuando se fueron electos, todos de alguna forma migraron a partidos políticos tradicionales o a conglomerados tradicionales. Ahora a lo mejor pueden tener un poco más de capital político, sobre todo el 20% que tuvo Parisi, que a todo esto, en nuestra opinión, fue un poco un fracaso este llamado a votar por nulo. La verdad es que a nivel nacional estuvo lejos de las intenciones que a lo mejor él declaró en su minuto. Entonces tampoco estamos diciendo acá que vaya a haber un éxodo a todos los partidos, pero sí hay algunas personas que de alguna forma sí están más alineadas con, de alguna forma, el conglomerado de la derecha y personas del centro que también lo pueden hacer. El sistema político hoy tiene una estructura bastante peculiar, sobre todo por la forma en que disuelve partidos y cómo de alguna forma se hacen asociaciones para seguir vigente. Y ahí solo comentar algunos nombres: Cristian Contreras, Patricio Briones, Sandra Parisi, Fabián Sondón, que tiene un historial que está ligado a lo que será el futuro gobierno de José Antonio Kast. Acá, ¿por qué es importante? Solamente tomamos 4 puntos, o sea, 4 personas, porque al final para alcanzar la mayoría simple de la Cámara de Diputados se necesita esto, un par de personas más y de alguna forma ahí ya se pueden conseguir cosas. Entonces, es importante seguir monitoreando este factor, sobre todo pensando en las mayorías. El Ejecutivo tiene sus atribuciones, pero obviamente el Congreso es muchas veces quien toma o dice la palabra final. Entonces, creemos que es importante y no lo vemos necesariamente como algo malo, pero sí hay cosas, nuevamente, como el tema de seguridad,
que también era un eslogan, tal vez, también era una bandera del PDG y Parisi, que probablemente ahí va a haber un fácil acople a lo que quiera proponer el oficialismo en marzo. Pasando a lo siguiente, bueno, acá también nosotros un poco hacemos un diagnóstico, que son básicamente las cosas que van a pasar en los primeros 100 días. Acá hay cosas de normalización monetaria, que ya las comentaron, pero sí o sí acá hay un tema de eficiencia administrativa que también hay que un poco bajarlo a tierra, y también las señales del gabinete. O sea, acá también hay que entender que lo que ha hecho probablemente José Antonio Kast, juntándose con Chile Vamos y haciendo tal vez un grupo más amplio. De hecho, hay algunos economistas políticos, Pepe Out, piensa que Kast podría ser perfectamente más amplio en convocar que el mismo Piñera. Entonces también, de alguna forma, esas son señales que permite convocar mayoría y llegar a mayores consensos. Pero lo que sí nosotros creemos de cara a las acciones locales es que la confianza en el mercado y en las instituciones se mantenga o se establezca y luego se mantenga en los primeros días. Y eso también, por un lado, va por medidas que son literalmente reales de números, pero también va por otras que son simbolismo. Entonces son dos cosas bastante importantes. Lo primero, y nosotros creemos que hay una serie de tiempo, el mercado probablemente va a ir reaccionando a medida que estas vayan pasando o se vayan conversando desde que se asuma la presidencia, incluso antes. Ya hay varios gestos que uno podría tomar con bastante importancia. Hubo esta reunión de Kast con Boric, lo que están trabajando juntos. Eso de alguna forma para el extranjero y para nosotros mismos, obviamente, una señal de alivio, en el sentido que sí se quiere colaborar y sí se quieren hacer bien las cosas para que haya una buena transición, y especialmente también para la persona que está fuera invirtiendo al extranjero. Pero probablemente lo primero que va a pasar, el choque y algo para que en verdad el gobierno pueda decir nosotros podemos hacer las cosas que queremos proponer o de alguna forma tanto en todas las materias, transversal, obviamente el tema de la seguridad. Ellos de alguna forma han dicho que el tema de la seguridad, de la migración y también de la economía son los 3 pilares, los cuales hay que apuntar inmediatamente. Entonces, desde el día 1 probablemente vamos a ver un tema importante en términos de la frontera y de cómo eso se establezca. Aunque pueda tener relación, en nuestra opinión, no es tanta como otras variables, sí va a significar una forma en que de alguna forma la institución, el mercado, las personas puedan creer en las facultades o en verdad la capacidad de conseguir, de decir yo prometo algo, yo lo hago. Eso va a ser muy importante monitorearlo desde el día 1, y si de alguna forma esto se completa bien, probablemente el mercado va a decir sí, creo que el resto de las cosas las puede hacer bien. En caso contrario, va a partir con el pie izquierdo, por decirlo de alguna forma, ya que las cosas que a lo mejor son de atribuciones más del Ejecutivo, si es que eso ya empieza a fallar o no empieza a darse bien, podría generar ciertas dudas. Obviamente es un tema bastante ambiguo, pero que son simbolismos bastante importantes. Muchas veces el mercado compra noticias, compra un tema conceptual que muchas veces responde a ambigüedades, entonces eso va a ser bastante importante. Y después, claro, vendrán temas que son bastante polémicos. Ahora tal vez hemos visto la parte más linda de la elección, que todos estamos un poco felices porque los presidentes se saludan, hay nuevos mandatarios que empiezan a dar sus felicitaciones, viaje a Argentina, pero obviamente vendrá la parte que de alguna forma puede hacer que la posición sea muy dura o una posición más normal, pero es que es la parte de la auditoría del Estado, todos estos operadores políticos, que son parte de la campaña también de todo lo que sería del centro hacia la derecha, probablemente, particularmente. Eso también habrá que ver cómo se desarrolla, probablemente va a ser el primer mes, los primeros meses, como así un poco se estableció el programa en realidad de José Antonio Kast, y sobre todo también el paquete de reactivación de seguridad. Acá nuevamente de los pilares tenemos el tema de la seguridad en términos del país y la reactivación. Acá va a estar un poco los temas más mediáticos, en nuestra opinión. Hoy de forma cualitativa nosotros podemos dar una opinión, probablemente todavía se está desarrollando, sería muy apresurado decir tal vez algún porcentaje o algún statement que pueda ser binario, pero en general, si uno piensa pensando en las acciones locales de Chile, del IPSA, ¿cuáles de esas reformas que pueden ser más impactantes? Obviamente la reforma tributaria, o sea, el hecho de bajar el 27% corporativo a un 23% o un número más bajo. Eso obviamente tiene un efecto inmediato. Por ejemplo, cualquier modelo de valorización de acciones del IPSA, en donde la utilidad en la última línea se verían beneficiadas, y obviamente eso impulsa más el precio de las acciones, el precio del IPSA. Eso obviamente a nivel bursátil.
va a tener un efecto también importante en muchas otras empresas corporativas que también están en la bolsa o de repente no lo están. Entonces, prácticamente un poco el mensaje que tenemos nosotros, y un poco recapitulando para ir ya juntando los hilos, es que estamos en un escenario que por ahora creemos va en buen camino, en el sentido de que ya el cambio significa tal vez algunas cosas que van a ir sí o sí, pero hay hitos y hay reformas que tienen tal vez un poder diferenciador. En nuestra opinión, por ejemplo, la reforma tributaria sí o sí va a ser uno de esos temas. Obviamente, esto solamente puede ir el presidente, pero tiene que ser pasado por el Congreso y ahí tendremos que ver cómo de alguna forma se va desarrollando la conversación. Pero de cara a las acciones chilenas, obviamente, eso es una de las cosas más importantes. Y un poco esto lo vamos a pasar rápidamente porque lo comentaron también. Nuestro equipo de economía tiene de alguna forma una expectativa base, riesgo y constructivo. Esto es lo que estamos viendo. Algo base sería un peso en 900 pesos, una TPM en 4% para el año 2026 y un PIB que se estima en cerca de un 2,2%. La siguiente diapositiva, si se dan cuenta, esto sería la parte más constructiva, más positiva, o sea, una TPM que también estaría en 4%, pero un PIB en 2,5% y un tipo de cambio incluso bajo los 900 pesos y un cobre en $5 la libra. Lo que ven abajo es un poco la trayectoria de la deuda bruta como porcentaje del PIB. Si se dan cuenta, el gráfico de la derecha abajo es como el eje Y de la izquierda es el porcentaje. Por ejemplo, partió un 40% en 2023 y de ahí ha ido subiendo. Si nos vamos una para atrás, solamente una para atrás para dar el ejemplo base, nosotros creemos que en un escenario base, la idea es no pasar el 45%, que es lo que recomiendan las clasificadoras de riesgo más importantes del mundo, y eso de alguna forma, si que nosotros logramos estar bajo su umbral, va a dar certezas, digamos, fiscales, sobre todo de una forma institucional, a muchos inversionistas, y eso, en nuestra opinión, es algo bueno. Ya llegamos al 45%, y la idea es quedarse ahí y no bajar, eso está en un escenario base. En el constructivo, obviamente, esto sería bajar esto. Ahí, claro, un tema bastante extenso, hablar de cuáles son las medidas, el recorte fiscal, cómo recaudamos, entre otras cosas, superávit, lo podemos alcanzar o no, pero en general esas son las dos visiones, la base y la positiva. Y lo que sería la tercera, sería una que en verdad nos pasemos del 45%, que para nosotros es bastante riesgoso. Obviamente eso es una pésima señal a los mercados, eso podría tener un fuerte impacto en el tipo de cambio, obviamente las acciones chilenas, y tal vez también le daría menos muñeca al Banco Central para hacer más intervenciones agresivas, hawkish, en el tipo de cambio. Ya pasando a lo último, esto es solamente un doble clic, hay que entender realmente ese espacio que existe para mover el gasto. En realidad no es muy grande, pero el 92% prácticamente está comprometido, o sea, habría que jugar con ese 8%, así que también hay que, nuevamente, o sea, tal vez la medida más importante, hay que empezar a hacer separaciones de cuáles son las medidas que más realmente van a afectar o no a las acciones chilenas, que muchas veces también hay que verlo separado de la economía. Obviamente tiene una correlación positiva en muchas ocasiones, en muchos periodos de tiempo, pero efectivamente hay otras medidas como la reforma tributaria que son de alguna forma tienen más impacto en las acciones de Chile. Pero esto es solamente para dar una idea de cómo está comprometido el gasto fiscal. Obviamente hay muchas cosas que se hacen y se gastan y ahí no hay mucho espacio. Y ahora pasamos ya a lo que sería el IPSA plenamente tal, como lo estamos viendo. Probablemente ustedes en numerosas acciones han escuchado de los múltiplos, que básicamente está caro, está barato. El múltiplo al final es una razón de un precio, que en el caso del IPSA es el valor del IPSA en punto, que se divide por utilidades, que es todas las utilidades de todas las acciones que componen este índice. Esto puede ser visto de una forma hacia adelante o hacia atrás, por eso está siempre el forward y el trailing, que son como sus palabras en inglés. Y la idea de esto es buscar una razón que hoy día diga, yo en base a los niveles actuales del IPSA y las utilidades que tengo, me comparo con un promedio y en base a eso podría decir qué tan desviado estoy también. Estoy muy desviado a ese promedio o no, y eso se puede hacer en distintos momentos del tiempo. Hay que tener mucho ojo porque generalmente 5 o 2 años son buenos plazos para ver utilidades en muchos tipos de activos. Pero en el caso chileno y en el caso de la bolsa eso ha sido un poco distinto. Y ahí comentar que la conclusión de hacer un comparativo del precio-utilidad
de 5 años con el de 10, 15 años es totalmente distinto. Creemos que los últimos 5 años son bastante más de ruido. Iría una más para atrás, un segundillo solo para terminar, que es lo más importante. Pero lo importante acá es entender que por múltiplos, por una relación histórica de 15, 20 años, y entendiendo que hay muchas cosas que se espera vuelvan a su curso natural, esto sí nos da espacio para decir que el IPSA podría seguir subiendo. Nosotros paralelamente también tenemos una visión de que hacemos bottom-up, tenemos un equipo de Equity Research que básicamente toman las empresas desagregadas una por una, llegan a un precio objetivo de lo que estamos hoy día a 12 meses, pero en general el mensaje, y sobre todo pensando en lo que estamos viendo en general, es que sí existe espacio para que el IPSA siga subiendo, que es el temor de muchos clientes hoy en día, que dijeron, tuvimos 50%, esto no pasa el 93%, mejor año en probablemente mucho tiempo. Muchos van a querer de alguna forma o van a desconfiar de que el 2026 pueda ser un buen año. Nosotros creemos que están todos los catalizadores para que sea un excelente año. Difícil reafirmar que sean de alguna forma de un 60%, esos son años bastante buenos, pero sí de alguna forma un año que va a estar impulsado por crecimiento de utilidades sobre el 10% en el compilado de las acciones del IPSA. Entonces, si vamos a la siguiente, ahora sí, bueno, esto lo vamos a ver de forma ilustrativa, son el rendimiento de las acciones del IPSA en distintos plazos, así que podemos seguir adelante. Eso es por industria también, actualizado al principio de esta semana pasada, así que sigamos avanzando. Esto, más que todo, el mensaje es que 30 acciones del IPSA, 28, 29, rentaron positivamente. Nosotros, al final, lo que hacemos acá también, y nuestro valor agregado que hacemos en BCI, es tratar de ofrecer portafolio, top picks o nuestras secciones favoritas, para de alguna forma rentar más que el IPSA. Eso es un poco lo que tratamos de hacer y que hemos hecho este año, el año pasado e históricamente. Pero lo importante acá es comentar cómo han estado los montos este año de una forma simple. Hemos visto que se han duplicado los montos. Si un papel X transaba 2.000 millones al día, este año lo hace a 4.000 millones al día y esperamos que esto siga profundizándose a medida que avanza la reforma de pensiones, obviamente, y a medida también que vuelve la confianza del extranjero. El extranjero es muy importante y este tipo de noticia obviamente significa que aumenta el apetito. Entonces, con un mercado más líquido, con buenas expectativas, también creemos que hay una buena oportunidad en la bolsa local. Y ya pasando a la parte final, solo lo que es un pulso, un recuento, lo que pasó esta semana, a principio de semana, nosotros lo identificamos como un sell the news. Se cumplió la profecía que había respecto a elecciones. Como muchos dicen, yo llegué a mi punto, acá vendo, ya tuve la rentabilidad que quería, etc. Eso es normal, es parte sana del proceso de inversiones, pero para nosotros es solamente una puntualidad, un hecho de finanza conductual. Creo que el próximo año va a ser un muy buen año para las acciones locales. Seguir monitoreando quién empieza a asumir en un futuro gobierno, cómo evoluciona el orden público y cómo se hacen las alianzas. Y eso, de alguna forma, seguir esta luna de miel, estos primeros 100 días, nosotros creemos que va a ser clave para ver cómo el inversionista confía o no en cómo va a ser el clima económico-político de Chile los siguientes 4 años. Y ya por último son las perspectivas. Estos son nuestros 5 industrias favoritas. Esto de alguna forma lo rescatamos de lo que hace Equity Research. Estamos positivos en banco, retail, inmobiliario comercial, transporte y commodities. En el caso de los bancos, de alguna forma vemos una buena convergencia del próximo año. Son las empresas que por lo general más utilidades generan año a año, por lo tanto son empresas que tienen ciertas garantías respecto al rendimiento, al tener buena utilidad y también muy buen dividend yield en gran parte. Creemos que la ley FinTech también va a cumplir un rol importante. En lo que es retail, obviamente cuando la economía anda mejor, la gente puede tener trabajo, la gente puede tener mejores sueldos, y eso significa un consumo discrecional básico que aumenta. Estas empresas de retail han tenido un buen rendimiento en los últimos 2 años, que han sido de recuperación, pero creemos que también pueden ser esa industria que tenga un buen rendimiento de cara al 2026. Y inmobiliario comercial también lo ponemos acá, aunque son de repente negocios un poco más pasivos, más conocidos, un poco más rígidos. Sí creemos que también deberían ser protagonistas este año 2026, un poco también por la capacidad que tienen para incorporar sobre todo lo que son los datos de inflación, se ajustan bastante bien. Transporte, particularmente por la TAM, creemos que es uno de los papeles que nos gusta más de cara al 2026, nuestros papeles favoritos. Hemos tenido muchas noticias, sabemos que es un papel volátil,
Pero tal vez el mensaje con este papel, para muchos que nos están escuchando, es que LATAM Airlines como papel hoy es otra empresa totalmente distinta de la que era hace 4 años atrás. Habría que hablar con una empresa nueva que partió hace 2 años y que la verdad tiene un guidance que nos gusta bastante, ha tenido muy buenos resultados, y en la región, en Latinoamérica, donde se maneja un 5% del tráfico aéreo global, es tal vez con muy pocas dudas la aerolínea que tiene los mejores fundamentos para invertir. Y por último, lo que sería commodities, creemos que también acá son papeles controversiales muchas veces, obviamente, porque el subyacente tiene una volatilidad, una dispersión que muchas veces es muy difícil de seguir, pero en general hemos visto que hay una recuperación de los subyacentes que hace SQM, particularmente obviamente el litio, y eso en nuestra opinión está haciendo un rebote en los precios, lo cual nos hace estar positivo particularmente en el papel de SQM por el lado de commodities. Y finalmente, solo comentar lo que son las FP. Las FP han estado una acción importante, muchas veces tienen entre el 10-20% de cualquier acción del IPSA. Eso de alguna forma demuestra cómo tienen esta participación activa. Este año hemos visto una evolución. El último dato, cerca de toda la cartera de la FP, cerca del 8,7% está sobre la nacional chilena. Eso ha sido un evolutivo desde noviembre del 2023, que era un 6,4%. O sea, son cerca de 2 puntos porcentuales, un poquito más, en donde la FP han estado de alguna forma confiando más en la sección chilena, y esto de alguna forma también está en línea con lo que muchos inversionistas, no solo la FP, están viendo y lo que sería los siguientes años, particularmente el 2026. Y lo último a comentar, solamente el target. Nosotros de alguna forma hemos compartido este año, este último trimestre, en nuestro target IPSA para el 2026. Estamos cerca del base, que es 11.200. También existen algunos escenarios negativos que nos lleva nuevamente bajo el umbral de los 9.000 puntos, y también el positivo, que está en los 11.700. Un poco consolidando todo lo que es mucha información, la verdad, pero consolidando lo que hemos conversado a lo largo de este webinar. Nosotros creemos que están todos los catalizadores para que efectivamente el IPSA pueda superar los 11.000 puntos este año y eventualmente acercarse a los 12.000. Eso probablemente ahora va a estar una parte del mercado más en cautela, a ver cómo se empiezan a construir las cosas, pero también pensar que a pesar de cosas más como cualitativas, más de conversación, que tal vez no responde tanto a lo cuantitativo, sí creemos que las mismas empresas con su expansión de utilidades fácilmente pueden llegar cerca de los 12.000 puntos. Oye, gracias, bueno, Samuel, José Luis y Cristóbal por las presentaciones. Yo creo que se cubrió con creces un poco la expectativa que teníamos de este webinar. Estaba mirando ahí las preguntas que nos han llegado. Sin duda yo creo que las hemos ido respondiendo. Tengo una pregunta ahí, Samuel, breve. Básicamente un poco ver cómo visualizas tú el tema del desempleo en Chile y viendo un poco, en el fondo, lo que tú comentabas de Estados Unidos y en particular de lo que ha manifestado de alguna forma en su programa José Antonio Kast, que manifestó la necesidad de disminuir el Estado y realizar de alguna forma un recorte fiscal que implicará indudablemente cierre de programas sociales. ¿Cómo ves eso en perspectiva, Samuel? Si es que en el fondo ves el afectado con estas medidas, a lo mejor el desempleo en Chile. Eso es una pregunta para ti. Sí, buena pregunta. Efectivamente acá hay como efectos opuestos, ¿cierto? Porque por un lado las propuestas de José Antonio Kast de reducir un poco el tamaño del Estado y por lo tanto podría afectar, digamos, al empleo estatal, el empleo público. Obviamente eso lo pega negativo como un todo al desempleo en Chile, porque obviamente los empleados públicos hacen parte de la medición del desempleo. Pero por otro lado tenemos iniciativas que son muy favorables, que por ejemplo debieran incentivar la inversión, debieran incentivar el crecimiento y por lo tanto debieran estimular el empleo privado. Y entonces ahí tenemos, digamos, un contrapeso por el lado del empleo privado que a nuestro juicio debiera terminar algo positivo, digamos. ¿A qué voy con esto? Que la parte positiva del lado privado debiera más que contrarrestar la parte negativa de la parte pública.
Así que en ese sentido nosotros vemos con buenos ojos la trayectoria del desempleo en Chile. Bien, Samuel. Oye, una pregunta también ahí para José Luis, en relación a lo que comentabas tú de alargar posiciones, ¿ya? Yo creo que de alguna forma tú lo mostraste ahí en los gráficos, pero quizás ahí detallar qué significa alargar posiciones en renta fija y básicamente a través de qué vehículos en el fondo consideras tú que es la mejor fórmula. Ahí tú mostrabas en el gráfico, ¿no es cierto?, las carteras, pero quizás ahí detallar un poquitito eso en el comentario. Sí, sí, gracias Gerardo por la pregunta. A ver, ¿qué significa alargar duraciones? Hoy día los fondos tienen una duración promedio, un vencimiento promedio de los instrumentos en cartera, ¿ya? Así, por ejemplo, en cartera a mediano plazo, hoy día se ubica en vencimientos de estos instrumentos en torno a un año, ¿ya? Alargar cartera significa pasar de esta cartera tal vez a una un poco de mayor duración o promedio de vencimiento de estos instrumentos como la deuda corporativa estratégica, Fondo Mutuo BCI, deuda corporativa estratégica, que tiene una duración en torno a 4 años, y la cartera ahorro o cartera patrimonial, que están en torno a 3 años y medio, ¿ya? ¿Qué implica esto? Te implica, por un lado, mayor tasa de devengo de estos instrumentos, o sea, mayor ganancia, digamos, por paso del tiempo, lo que va devengando día a día esta tasa de interés. Pero también implica un poco más de riesgo. Entonces, por eso a clientes que puedan tolerar esta volatilidad eh, de estos serruchos que vimos un poco en los valores cuota de los fondos, mantenerse en estos fondos porque el devengo es mayor y en ese sentido las perspectivas también de estos fondos también son mayores, ¿ya? Y lo que hablamos un poco también de los premios. En la medida que este gobierno logre ingresar reforma y lograr acuerdos, esos premios debieran ir comprimiendo y en ese sentido las perspectivas son mayores, los plazos de retorno son mayores en los plazos medios de la curva, ¿ya? Bien, bueno, ahí, José Luis, yo creo que mostraste bien ahí en los gráficos de cómo ha sido el evolutivo de las carteras que uno puede justamente lograr y tomar ese posicionamiento en lo que dices tú ahí, ¿no es cierto?, de alargar duraciones. Oye, y la última pregunta que yo creo que es para Cristóbal, que está más relacionada quizás con el momento político, salió, ¿no es cierto?, José Antonio Kast como presidente y tuvimos, ¿no es cierto?, un efecto a lo mejor del primer día de transacciones, quizás, o estos días que ha estado la bolsa en general a la baja. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Hoy día, bueno, el IPSA ya está levemente positivo. Y un poco cuál fue la lectura, digamos, de lo que pasó posteriormente a la elección. Sí, bueno, respecto a eso, totalmente una reacción básicamente sell the news que se hice. En ese sentido, si uno recuerda la semana pasada, en realidad los noticiarios, todos los cientistas políticos están dando muchas certezas finalmente que Kast iba a ser presidente. Eso lo incorporó antes del día de elección, o sea, semanas previas. Fue totalmente incorporado, en nuestra opinión, en el precio de las acciones y del IPSA. Entonces es natural que cuando se da un escenario y que de alguna forma se alcance cierto objetivo, cierta parte del mercado salga a vender algunas acciones o ciertas posiciones, pero eso lo vemos como algo natural, parte del proceso de inversión, y de cara a lo que es el próximo año, creemos que esto es un hecho aislado, puntual. Obviamente van a haber cosas que tenemos que seguir viendo, pero creemos que están todos los catalizadores para que sea un buen año 2026 para la renta variable local. Bien, genial. Oye, bueno, estamos bien avanzados ahí la hora. Yo quiero agradecer ahí a Samuel, a José Luis y a Cristóbal por sus presentaciones. Agradecer también la alta sintonía que hemos tenido esta mañana con este webinar. Quiero dejar ahí el mensaje que es importante que durante este año ha habido muy buenas estrategias que han rentado bastante bien en las distintas carteras, ¿ya? Creo que de alguna forma la lectura y la visión de mercado de quienes nos plantean las estrategias de inversión han generado buenos retornos. Sin duda que se configura un buen escenario en lo que comentaron aquí los expositores durante el webinar. Creo que hay oportunidades concretas como para poder hacer los remorfoleos,
Me quedo también con lo que decía José Luis, que es la primera parte del año, y eso a mí con los años que llevo en el tema de inversiones me ha tocado verlo, de que en el fondo los primeros meses del año es cuando generalmente tenemos buenos retornos. Ya también en los primeros meses del año es donde se configuran una mejor acumulación de la inflación. Así que sin duda que son variables que comentaron en el webinar del día de hoy y que creo que en perspectiva es el minuto quizás, ¿no es cierto?, de ahí hacer las recalibraciones o los reportfolios con sus agentes de inversión. Lo otro que les recuerdo que estamos ya al cierre del año, muchos de ustedes también hacen sus depósitos directos en APB, no olvidarse de ese tema, que es importante de quienes no han copado, ¿no es cierto?, la posibilidad del único beneficio tributario que tenemos a través de las inversiones, no dejarlo arriba de la mesa, porque eso sin duda que también trae un buen beneficio en términos a quienes pueden de una devolución de impuestos en el mes de abril del próximo año. Bueno, sin más, agradecerles, como les decía, estar participando de esta charla de inversiones al día. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad, sin duda, y los invito, ¿no es cierto?, a que se junten con sus agentes de inversión, revisar nuestra oferta, también la pueden revisar en bci.cl/inversiones, y yo por mi parte también les agradezco ahí la sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día y un buen resto de semana. El mundo global de las inversiones está al alcance de tu mano gracias a BCI Wealth Management, porque nuestro equipo de especialistas entrega una dirección estratégica en todas sus soluciones de inversión, tanto locales como internacionales. Nuestro proceso de inversión comienza con la definición de la estrategia de mercado, lo que llamamos House View. En base a ella, se inicia el análisis continuo de una gran variedad de alternativas e ideas de inversión para identificar las que se adecúan de mejor manera a las necesidades de nuestros clientes. Finalmente, entregamos un traje a la medida, una propuesta que se ajusta a su perfil y objetivo. ¿Qué tipos de servicio entregamos? Entregamos servicios de asesoría discrecional, en el que los clientes delegan la toma de decisiones a un equipo de especialistas de BCI Wealth Management, que ajusta las inversiones de acuerdo a los movimientos del mercado. Además, contamos con servicios de asesoría no discrecional y transaccionales, en los que el cliente mantiene el control de la toma de decisiones. Lo que es común a todos es que puedas acceder a más de 40 casas de fondos internacionales con una mirada amplia y global de la oferta de inversión. Nuestra plataforma internacional en Florida, Estados Unidos, es única a nivel latinoamericano y nos permite acompañar a nuestros clientes, complementando la asesoría que reciben en Chile mediante productos y servicios bancarios y de inversión. Conoce la asesoría de BCI Wealth Management y descubre las soluciones de inversión que se ajustan a ti.